En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues como todo está unido y por mucho que hagamos un programa prácticamente especial, exclusivamente sobre el tema del accidente de tren, pues como todo está unido, por cuando tú tienes un gobierno que se centra en lo que no se tiene que centrar, no se centra en aquello que tiene que atender, y esto es un problema. Y cuando tienes prebendas electorales y tienes partidos a los que pagar y tienes que priorizar tus apoyos, ya sean proetarras o golpistas, dentro de los presupuestos, resulta que te acabas quedando sin dinero para las cosas importantes, pues vamos a hablar con Carlos Urquijo, en nuestra sección Ni Olvido ni Perdón, de otros de los que están permanentemente tirando de la teta del Estado, pero ya no solamente es que absorban recursos, es que lo que nos llevan es a una indignidad absoluta. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Evidentemente la apreciación iba por Bildu, iba por los proetarras, y vamos a destacar noticias muy rápidas. El PNV rechazando la oferta de Bildu para concurrir a una candidatura única en las próximas elecciones generales. Aitor Esteban, que dice que Bildu está más próximo al PSE que al PNV. Dios bendito, no sé muy bien por dónde empezar, Carlos. Sí, efectivamente, esta oferta se produjo, la respuesta de Aitor Esteban se produjo el lunes pasado, pero el ofrecimiento lo hizo 2 días antes Arnaldo Otegi en una asamblea de Bildu ante 500 militantes en Bilbao. Y en ella lo que hizo es proponer una candidatura de unidad nacional al PNV, la llamó Lista Nacional Popular, para las próximas elecciones generales. Y Aitor Esteban, que yo creo que está viendo las orejas al lobo, pues le contestó diciendo, concretamente son palabras textuales: nuestro pueblo es el mismo, pero tenemos 2 ideas muy diferentes de lo que tiene que ser este país. Arnaldo Otegi lo que planteaba es articular una candidatura única que evidentemente hubiera tenido mucha potencia sobre 3 pilares. El primero, lo que ellos llaman el derecho a decidir, es decir, un referéndum sobre la independencia. En segundo lugar, superar la territorialidad, o lo que es lo mismo, anexionar Navarra al País Vasco. Y el tercero, el que más coinciden, yo creo, la defensa del euskera, ¿no? Pero como tú decías, Aitor Esteban, que estaba entre preocupado y dolido al 50%, dijo que en todo caso veía más fácil una candidatura única de Bildu con el Partido Socialista, y además estaba sorprendido de esta propuesta porque decía que hasta hace 2 días Bildu decía del PNV que era lo mismo que el PP y que Vox, ¿no? En cualquier caso, con esto termino, yo creo que es una jugada maestra de Bildu para tratar de sobrepasar al PNV, atrayendo a su electorado más radical y situándose en el centro del tablero separatista ante la cobardía del PNV, ¿no? Por eso creo que el PNV está muy preocupado. Sí, entre esto, las torpezas de PNV y el apoyo descarado del Partido Socialista a Bildu, el ascenso de Bildu yo creo que está garantizado. Pero bueno, Josu Ternera, Carlos, se enfrenta a una nueva orden de detención, una orden europea de detención y entrega por delitos de lesa humanidad. Se ha negado ya una primera declaración por videoconferencia ante el magistrado Santiago Pedraz, pero el próximo mes de febrero tiene una citación ante el Tribunal de Apelación de París. ¿Cómo le puede salir esto a Josu Ternera? Pues ojalá le salga mal, ¿no? Y no salga mal bien a los demócratas y al Estado de Derecho, ¿no? Por suerte, la justicia no se ha olvidado de él. Josu Ternera fue, y por esto se le enjuicia, fue jefe de ETA entre el año 87 y el 89, que es precisamente el año 87, en diciembre, en el que se produjo el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, con 11 personas asesinadas. Y ya en el año 2015 se dictó contra él una primera orden europea de detención o entrega, que la dictó el magistrado Juan Pablo González, que estaba entonces en el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, por delito de lesa humanidad, precisamente por indicar que era una orden directa de Ternera la realización de ese atentado, ¿no? Por suerte, en diciembre del año pasado, el magistrado Santiago Pedraz emitió una nueva orden europea de detención y entrega, y el miércoles se solventó la toma de declaración, que fue muy rápida, se hizo por videoconferencia, y se hizo así porque desde el año 2019, en que en el municipio de Sayenses, en Francia, Josu Ternera vive tranquilamente en Francia, porque la justicia francesa le dejó en libertad por motivos de salud, ¿no? Y a pesar de esas órdenes de detención y entrega,
pues no lo ha entregado a España con excusas de mal pagador, ¿no? Que si la enfermedad, que si tiene otro juicio pendiente. Bueno, el caso es que el pasado miércoles le quería hacer un interrogatorio previo el juez Pedraz, pero Josu Ternera se negó, y además se negó en euskera, con lo cual hizo falta incluso un traductor, ¿no? Pero bueno, por suerte se ha fijado una nueva comparecencia el próximo día 25 de febrero ante el Tribunal de Operación de París para resolver sobre esta orden de detención y entrega, y esperamos, como decía al principio, que ojalá el resultado es que se entregue a España y se le pueda juzgar, al menos por el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, ¿no? Hay que recordar que este hombre estaba desde el año 2003 huido en Francia, que ya les costó detenerles hasta 2019, ¿no? Cuando le reclamó el Tribunal Supremo precisamente por el atentado de Zaragoza, ¿no? Y hay que recordar también, para más vergüenza, que entonces era parlamentario en el Parlamento Vasco. Yo estaba con él, sentado muy cerca de él en los escaños del Parlamento Vasco. Anda, que lo que te ha tocado aguantar, también, Carlos. Sí, Dios además bendito. Lo tenía de pareja con Otegi. Estaban los dos siempre juntos hablando, muy simpáticos. Sí. Y al llegar a casa te duchabas 300 veces, claro. Pero vamos, te duchabas física y espiritualmente. Que contestarle desde la tribuna. Ya. Oye, pues si te parece, vamos con el homenaje a nuestros héroes, gente que ha caído por defender España, la libertad, la Constitución, la democracia, a manos de estos etarras. Sí, empezamos con un triple asesinato en Azpeitia el 13 de enero del año 79. Resultaron asesinados los guardias civiles Francisco Gómez Jiménez, Francisco Mota Calvo y Miguel García Pollo. El primero de ellos murió al estallar una bomba al paso del vehículo de la Guardia Civil en el que viajaba, y los otros dos murieron horas después cuando se acercaron a revisar la zona del atentado y fueron víctimas de una bomba trampa. El 13 de enero del 95 hubo otro doble atentado en Bilbao. Fueron asesinados los policías nacionales Domingo Durán Díez y Rafael Leiva Loro. Fueron asesinados a tiros mientras se encontraban en las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad. Y hubo otro compañero, Domingo Durán, que quedó tetrapléjico y falleció unos años después. El 14 de enero del 80, en El Hórreo, fue asesinado el guardia civil Francisco Moya Jiménez. Lo ametrallaron con 14 disparos cuando se dirigía al bar que frecuentaba habitualmente después de comer. También el 14 de enero, pero del año 81, en Güeñes, ETA asesinó a un miembro de un comando suyo, un tal José Luis Oliva Hernández, y lo asesinaron porque, aun siendo colaborador de la banda, parece ser que se había gastado parte del dinero para fines personales, de parte del dinero de un atraco en el que había participado. También el 14 de enero, pero del año 92, fue asesinado en Bilbao el policía nacional José Ansean Castro, asesinado a tiros cuando, en compañía de su mujer, se dirigía al cuartel del Cuerpo Nacional de Policía en Basauri, en el que estaba destinado. El 15 de enero del 92, en Valencia, este es un asesinato más conocido, fue asesinado mientras paseaba por los jardines de la Facultad de Derecho de Valencia, Manuel Broseta Pont, que era catedrático de Derecho Mercantil. Fue asesinado de un tiro en la nuca y había sido también secretario de Estado para las autonomías con el gobierno de Adolfo Suárez. El 16 de enero del 92, otro doble asesinato, esta vez en Barcelona. Fueron asesinados el sargento primero del Ejército de Tierra, Juan Antonio Queralt, y el sargento Virgilio Mas Navarro. Fueron ametrallados junto a otro compañero. Recibieron 34 disparos al salir del cuartel del Bruc en el que trabajaban. El brigada asesinado, que he dicho sargento primero de brigada, Virgilio Mas Navarro, era músico militar. El 17 de enero del 76, en Beasain, fue asesinado el guardia civil Manuel Vergara Jiménez, fallecido al retirar una ikurriña, todavía entonces era ilegal. Estaba adosada a un mástil que tenía que al accionarlo ponía en acción una bomba trampa, estalló y resultó muerto. El 17 de enero también del año 81 fue asesinado en San Sebastián el subteniente jubilado de la Policía Nacional, Leopoldo García Martín, asesinado a tiros mientras paseaba por el Alto de Mirasierra. El 19 de enero del 80
fue asesinado en Guecho, un agente comercial, José Miguel Palacios Domínguez. Recibió 9 tiros de pistola mientras jugaba una partida de cartas en una cafetería. También el 19 de enero, pero 5 años más tarde, en el 85, en Portugalete fue asesinado el peluquero Agapito Sánchez Angulo, asesinado de 2 tiros en su peluquería en presencia de su mujer. Y por último, el 19 de enero del 93, en San Sebastián, fue asesinado el hostelero José Antonio Santamaría Valqueriza, asesinado en la ciudad de Azterupe mientras celebraba la víspera del Día de San Sebastián. Estos son los 16 asesinados que recordamos hoy. Pues Carlos, nuestro abrazo más sincero y más profundo para todos ellos, y saben que los llevamos en el corazón. Carlos, que un placer contar contigo, de verdad. Un abrazo fuerte, Carlos. Buenas noches. Un abrazo enorme. Bueno, pues nosotros les dejamos ya. Mañana, ya saben, continúen en el radio con toda la información y actualización de lo que ha estado ocurriendo, de lo que ha pasado en este accidente y en todo el resto de cuestiones. Porque anda que no han ocurrido cosas también en materia de corrupción. Informaciones importantísimas que pueden haber pasado más disimuladas precisamente porque, claro, 30 y pico, 40 muertos es lo que tienen, de otro nuevo desastre de lo que está ocurriendo en España. Y es que cuando tú te dedicas a lo que no te tienes que dedicar y no te dedicas a lo que tienes que atender, pasan determinadas cosas. Veremos qué es lo que dicen las investigaciones. Lo que está claro es que de momento, de las 3 líneas, una apuntaría a un exceso de velocidad, parece que se descarta, o a un fallo humano, quitando algunas referencias que tienen toda la pinta de filtradas, parece que esta no sería la causa. Habría una posibilidad de algún tipo de fallo dentro del propio tren, de irio. Tampoco parece que sea la línea prioritaria y, según distintas informaciones, se estaría apuntando a un fallo en la soldadura o incluso a la posibilidad de un fallo en las agujas del tren. Sea como sea, estas cosas se solucionan cuando tú estás a lo que tienes que estar. Y estas cosas se olvidan cuando no estás a lo que tienes que estar. Y cuando tienes determinada gente que su gran preocupación en Adif era colocar prostitutas, vamos a llamarlo como es, resulta que las cosas salen mal. Y cuando el presupuesto que tienes que multiplicarlo en lo que tienes que multiplicarlo lo dedicas a pagar a golpistas, proetarras y demás, resulta que las cosas no funcionan. ¿Es la causa final de esto? No lo sé. Pero desde luego el debate lleva abierto desde hace muchísimo tiempo y la gran respuesta oficial que hemos tenido por parte de Óscar Puente es: el tren vive su mejor momento. Pues ahora que nos lo explique. Bueno, mañana les daremos más información de todo, porque esto evidentemente va a continuar, las investigaciones van a tardar, pero cualquier pequeño detalle va a ser importantísimo. Les dejamos ya. Viva España y viva la libertad.